Hola Honduras, estoy feliz de que sea domingo y estoy feliz de poder reencontrarnos en este foro, en esta pantalla, para poder hablar y edulcorar la plática con el buen humor de una caricatura. Hoy he invitado al programa al nuevo secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, FONAC. ¿Qué es eso? Lo vamos a saber. El ingeniero Omar Edgardo Rivera Pacheco se encuentra con nosotros en el estudio. Este buen hombre estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional, fue regidor municipal, exfuncionario del FIS, consultor de organizaciones no gubernamentales y de la cooperación internacional, ex coordinador de incidencia política de la Asociación para una Sociedad Más Justa, miembro de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional y ahora, como he dicho, secretario ejecutivo del FONAC. Señor Rivera Pacheco, bienvenido al programa Vanega. Gracias por estar aquí. Muy contento de estar aquí, Darío. Muy contento de estar en conexión con el país entero y con muchos hondureños que seguramente nos ven a lo largo del mundo entero en este programa que todos los domingos, muchos lo observamos desde hace ya algún tiempo. ¿Y le hace contento que le elabore una caricatura o esa parte no? Bueno, es el costo. Es ineludible, es ineludible. Costo y premio de venir a su programa. Vamos a ver qué tal salimos. Ya hace mucho tiempo me hace caricaturas. Cuando le dice usted costo, me agrega una presión horrorosa a mí. Me está presionando. Bueno, es usted muy inteligente para presionar. Pero al final un premio también. Un premio de un artista nacional y seguramente un recuerdo de lo agradable que será este programa. Voy a elaborarle un dibujo aquí, sin más discursos, y atengámonos a las consecuencias. Lo que venga aquí en este lienzo. Una caricatura que siempre elaboro para endulzar la plática que sostenemos. Don Omar, casi con telegramas, ¿qué es el FONAC? Bueno, es una instancia que monitorea el desempeño de la institucionalidad pública y además, según la última reforma que se hizo a la normativa del foro, un espacio de diálogo que permitirá alcanzar consensos entre los distintos sectores de la sociedad para impulsar iniciativas de políticas públicas y presionar al Estado a resolver algunos de los problemas que lamentablemente han sido desatendidos. Si se llama foro es porque ahí intervienen varias voces, no solo la del gobierno. ¿Es así? No interviene la voz del gobierno. Es decir, esta es una instancia de sociedad civil en donde, de acuerdo a la ley, se incorporan organizaciones no gubernamentales, iglesias, gremios, se incorporan sector empresarial, también el sector social de la economía, instituciones académicas como las universidades privadas y públicas, centrales obreras, centrales campesinas, cooperativas y otras más que permiten constituir al foro en un corte transversal de la sociedad. ¿Hay una asamblea, hay una directiva? ¿Cómo funciona? Bueno, hay una asamblea de 23 organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad, inclusive un partido político igual. Y fue desde 1994 que fue creado por iniciativa del ingeniero Carlos Roberto Flores. Fue un foro que pretendía constituirse en una instancia de encuentro, de concertación, especie de mesa alrededor de la cual los principales sectores de la sociedad pudiesen discutir, llegar a consensos e impulsar acciones de incidencia ante los tomadores de decisiones, sean estos del gobierno, en el Congreso, en los gobiernos locales u operadores de justicia y entes contralores del Estado. Allá más o menos hace una década fue modificada su mandato
y se le circunscribió a darle seguimiento a políticas públicas, planes de mediano y largo plazo. Cuando como dice visión de país circunscribir, y plan ¿es de que se nación. le redujo su potencialidad? Claro, y se le destinó a ser una instancia técnica que iba a darle seguimiento a visión de país, plan de nación. Pero recientemente, en diciembre, se modificó su normativa y volvió a hacer lo que en un principio Flores Facusé planteó, y es el hecho de convertirse en esa especie de plataforma ciudadana desde donde el cual se pueda no solamente discutir y no solamente estructurar propuestas, sino impulsar procesos de incidencia ante los que detentan poder. Algo importante aquí, Darío, es que no forma parte de la estructura gubernamental, no es gobierno y el gobierno no tiene representación en la misma. Y los nombramientos que se hacen de la estructura ejecutiva, tal es el caso del secretario ejecutivo que hoy yo ostento, no surge como nombramiento del Estado, sino que surge de la Asamblea. A ver, para entenderlo en términos así muy simples y coloquiales, el FONAC es como una mesa, como una sala pública en donde los hondureños nos reunimos a platicar sobre nuestros problemas. En donde, por ejemplo, los campesinos representados en las centrales pueden llevar su planteamiento. En donde los obreros representados pueden llevar su planteamiento. En donde las organizaciones de sociedad civil aglutinadas a FOPRIDE, los ricos, otros, los del COEP, los del otro, todos. Todos vamos a buscar estructurar una agenda de mínimos comunes. Ajá. Ante el Estado, que lamentablemente ante algunos temas no ha respondido de la forma como quisiéramos. Pero también algo importante, tiene una expresión regional de tal manera que la voz que se escucha no solamente va a ser la voz de la cúpula, la voz citadina o capitalina, sino que la voz de las distintas regiones, porque tiene una relación muy cercana con los departamentos, con los municipios, particular y preferentemente del interior del país. ¿Nombrarle a usted es una especie de relanzamiento de esta idea original? Es procurando revitalizar una instancia para que sea vigorosa, para que sea rigurosa en términos de los planteamientos técnicos, pero que también sea dinámica y cercana a los intereses de la gente, fuerte en la incidencia con los que detentan el poder. Pero está claro que no se constituye tampoco como en un ente que únicamente va a golpear, que únicamente va a asfixiar a la autoridad estatal. Si alguna señal existe por parte de la institucionalidad pública de propiciar algún cambio, también el FONAC estará en la disposición de acompañar esos procesos de transformación. ¿Convergencia en torno a qué? Convergencia en torno a los problemas que le afectan a la población. Hace poco un sondeo, en enero de este año, planteaba que hay problemas que la gente los ve cercano y que lamentablemente algunos que no los padecen no los ven con especial atención. Deme ejemplos. Le voy a poner el ejemplo del empleo. Le voy a poner el ejemplo del alto costo de la vida, el empleo del transporte público, lo que tiene que ver con los servicios que lamentablemente no se prestan con calidad y calidez de educación y de salud, lo que tiene que ver con la violencia doméstica, lo que tiene que ver con el agua potable, lo que tiene que ver con las altas tarifas de la energía eléctrica. Son algunos temas que seguramente serán colocados en la mesa y en los que seguramente la Asamblea instruirá a la Secretaría Ejecutiva impulsar vigorosos, robustos, sólidos, fuertes procesos de incidencias ante los que detentan el poder. Y existen algunos otros temas que son transversales, como los vinculados a la criminalidad, como los vinculados a la delincuencia y como los vinculados a la corrupción y a la impunidad, en donde seguramente también el FONAC tendrá un papel
beligerante como en algún momento lo tuvo. ¿Cuál es la potencia del FONAC para convocar? Mire, lo más importante es la representación de su asamblea. Es decir, de inicio, existe un elemento que diferencia a otras instancias y es su legitimidad en términos que ahí están representados empresarios y obreros, campesinos e iglesias, universidades y el sector de las cooperativas. Están representados los bananeros como los cultivadores de la palma aceitera. Están representadas las organizaciones no gubernamentales, pero también están representados los colegios profesionales. Entonces, esa legitimidad que le da su membresía es en gran medida la que facilita la convocatoria a diversos sectores de la sociedad y es la que seguramente estoy convencido, hará que actores de la vida pública en el ejercicio del poder o en la oposición política igual presten atención a las iniciativas planteadas. ¿Qué reformas quiere hacerle usted? Mire, yo en lo particular pretendo que el FONAC se constituya en una red de organizaciones de sociedad civil que estén en permanente contacto y que como consecuencia de los esfuerzos para construir consensos permitan estar constantemente colocando el dedo sobre la llaga. Es decir, yo lo he manifestado en múltiples ocasiones. Es necesario presionar, es necesario tocar ahí donde más duele, especialmente a las castas que abúlicamente no le han prestado atención a las demandas ciudadanas. Y en el caso de lo ilícito y en el caso de lo que colinda con lo ilegal, hay que apretar de donde brota pus. Es decir, vamos a intentar atender lo relevante y vamos a intentar dinamizar una red para que sea lo suficientemente efectiva ante el poder. ¿Con qué credenciales llega? Con las de un hombre que a lo largo de 3 décadas no ha hecho más que prestar su servicio a la ciudadanía y que si algún error habré cometido es simple y llanamente en procura de poder presionar a los estamentos de poder para que propicien cambios, y lo habré hecho de manera cáustica y lo habré hecho de manera desbordada y en determinado momento hasta irreverente. Pero creo que mis credenciales tienen íntima relación, Darío, con mi servicio a la ciudadanía desde el ámbito de la administración pública como en los espacios sociales en los que en la última década me he desempeñado. ¿Ha dejado la Asociación para una Sociedad Más Justa? Mire, la he dejado con un profundo pesar en términos de que me sentía ahí en familia y que a lo largo de los últimos 5 años habíamos logrado cosas extraordinarias, como presionar al Estado para la depuración policial, como para presionar al Estado para establecer mejores mecanismos en la compra de adquisiciones, presionar al Estado para que se cumplieran los 200 días clase. Sin embargo, creí que en función de mi aspiración personal existían otros espacios que reclamaban mismo de estos servicios. Y la oportunidad que se dio con la invitación que me hicieron estas organizaciones, me pareció que era un momento que me iba a llenar de profunda satisfacción hacer en gran medida igual o más de lo que hice en la ACJ. Me lo sigue explicando después de una pausa. Es la hora de darles la palabra a nuestros patrocinadores. Hoy converso con el señor secretario ejecutivo del FONAC, el ingeniero Omar Edgardo Rivera Pacheco, que está con nosotros en este foro que desarrollamos todos los domingos y edulcoramos con el buen humor de una caricatura en vivo. Nuestra repetición el domingo siguiente a las 8 de la mañanita, tempranito por la madrugada a las 8 a través de Telesistema Informativo. Gracias a todos los que nos acompañan por costumbre. Ingeniero Rivera,
Ese vacío de diálogo de los partidos políticos con el pueblo, ¿cómo pretende revertirlo el FONAC? Mira, hay que ir al encuentro de los partidos políticos. Originalmente el FONAC, cuando el expresidente Flores lo creó, establecía un mecanismo de diálogo multipartidario y cívico-partidario, es decir, procurando que los partidos pudiesen concertar entre sí, algunas decisiones que superaran, por ejemplo, la fiebre proselitista que normalmente afecta a estos institutos políticos. Esa fiebre electoral que ciega muchas veces a muchos de los principales dirigentes de los partidos. Y que se desenfrena desde el primer día que toma posesión un nuevo gobierno y mantiene en ese agite al país durante los 4 años. Totalmente, y convierte, por ejemplo, al que esté instalado en el poder en una especie de ser prepotente que no escucha y que ciego avanza sin la consulta que es necesario, pero también convierte a la oposición en instancias en las cuales no admiten espacio a poder colaborar con quien detenta el poder en procura de solucionar su problema, porque creen que colaborando con el que está en el poder a resolver los problemas de la gente va a tener un rédito político para el que gobierno. ¿Qué es salirles al encuentro a los partidos? ¿Cómo? ¿Qué es salirles al encuentro a los partidos? Ir a la búsqueda y plantearles que la agenda ciudadana debería ser la agenda de los partidos políticos y que ellos deberían de ser fieles intérpretes de los sentimientos populares. Y en el FONAC van a encontrar esa voz que puede en determinado momento representar ese interés de la gente. Vamos a ir a la búsqueda de los partidos, vamos a procurar que esta campaña por lo menos establezca algunos acuerdos sobre temas que no deben de ser sometidos a la politización vulgar. Por ejemplo, le voy a poner 4 ejemplos de temas que no deberían de ser sometidos. Número 1. 1, el tema de la seguridad. 2, el tema de la educación. 3, el tema de la salud pública. 4, la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y en esos temas, lamentablemente, Darío, por una parte el interés es disminuido. Por una parte da la impresión que el tema educativo o da la impresión que el tema de salud pública no se convierte en un tema prioritario para los partidos, lo dejan de lado. Y por el otro lado, en el tema de seguridad y en el tema de la lucha contra la criminalidad y la delincuencia, o lo que tiene que ver con prevenir o combatir a los corruptos o intentar revertir la situación grave de impunidad que vive el país, normalmente esos temas están preñados de politización, esos temas lamentablemente se ven de una forma radicalizada en donde la razón no impera y en donde mutuamente se lanzan cieno y procuran lanzarse mugre con la intención de descalificarse mutuamente sin resolver el problema. Yo esperaría que el FONAC se constituyera en una instancia que lo sensibilizara a los partidos políticos de que hay temas en los cuales tienen que llegar a un acuerdo y que no puede estar esos temas al vaivén de los jingles del proselitismo coyuntural. ¿Cómo van a volverse atractivos para los partidos políticos que no han tenido en el FONAC precisamente un punto de encuentro? Mire, ¿cómo el FONAC se puede volver atractivo para que los políticos le presten atención? ¿Sí? ¿Cómo el FONAC se puede convertir en una instancia que Responda los políticos eso, por favor. respeten? Bueno, simple y llanamente demostrando independencia, demostrando fortaleza y demostrando que tenemos en nuestra agenda los temas pertinentes que a la población le interesan. Mucho del interés de los partidos políticos a aproximarse al FONAC estará íntimamente ligado con el prestigio que podamos construir con la gente en función de nuestras
ejecutorias. Uno de los asuntos que usted mencionó en los cuales debería haber un gran acuerdo nacional es en el combate a la corrupción. Claro que Me sí. interesa mucho. ¿Cuál es el modelo de combate sostenido a la corrupción que el FONAC quisiera inspirarle a Honduras? Mire, yo no me aventuraría en este momento, porque apenas tengo días de haber asumido la conducción del FONAC, como para poderle asegurar a usted con precisión qué es lo que al final de cuentas la Asamblea va a decidir en esos encuentros y en esas jornadas de construcción de nuestra agenda básica. Sin embargo, le puedo dar mi opinión personal. Mire, para mí el elemento fundamental es el combate a la impunidad. Mire, no hay otro caldo de cultivo más apropiado para que aquí nazca un corrupto de forma cotidiana que la permanente impunidad en la cual se encuentran muchos casos de corrupción que están clavados en el imaginario colectivo. Es decir, el vecino que ve al que vive al lado de su casa enriquecerse de forma ilícita sin ser castigado, ese vecino es el ejemplo, ese es el mal ejemplo para que otros pretendan hacer lo mismo. Por dos cosas. Una, porque el dinero fácil lo hace prosperar, y dos, porque además de que prospere en el marco de lo ilícito, nadie lo castiga. En Honduras, apenas 1 de cada 10 actos criminales, escuche bien, delincuenciales o corruptos, llegan a juicio oral y público y reciben sentencia condenatoria. Con más de un 90% de impunidad, Darío, cualquiera se anima a ser delincuente en el país. Ese tema de la impunidad es fundamental, pero para que la impunidad sea revertida, necesitamos garantizar que las instituciones que investigan, garantizar que las instituciones que acusan y garantizar que las instituciones que juzgan, que condenan y que castigan, que esas instituciones tengan capacidades desarrolladas, que sean instancias despolitizadas, que sean entidades que puedan cumplir a cabalidad con el mandato que les da la ley, pero también responder al anhelo de la gente. Yo estoy convencido que la impunidad es fundamental. Y por el otro lado, creo que las acciones de prevención, particularmente en la buena gestión pública, en el cumplimiento de la ley de contratación del Estado, en la garantía del pleno acceso a la información pública, la transparencia y la obligatoriedad que los funcionarios públicos rindan periódicamente cuentas, es un factor fundamental para poder prevenir la corrupción. Combate a la impunidad y prevención de la corrupción son los dos elementos fundamentales para poder extirpar ese cáncer que lamentablemente ha hecho metástasis en la sociedad hondureña. ¿Percibe usted, señor Rivera, que en el gobierno actual hay voluntad política para que el FONAC se fortalezca y proceder después de sus acuerdos? El presidente de la República ha manifestado públicamente su decisión de no intentar manipular el FONAC, de no intentar instrumentalizarlo, presionarlo para que se convierta en una especie de porrista de la administración pública o de institución que avale la gestión del Estado. Eso que el presidente ha prometido públicamente lo tomamos en cuenta como para poder trabajar de una forma cómoda y poder denunciar en el mismo instante que las palabras disten mucho de la realidad. ¿Tiene poder de convocatoria el FONAC o es un asunto que también hay que restaurar? Mire, para empezar, por la propia naturaleza de su nueva conformación, ya tiene una capacidad de convocatoria enorme. No hay hoy en el país ninguna instancia que aglutine a todos estos sectores de la sociedad hondureña tan diversos, tan representativos y tan cercanos a los intereses de la gente. En este momento, el solo hecho de estar constituidos en el foro y de estar conformados con una membresía tan sólida
ya le da al FONAC una capacidad no solamente de convocatoria, sino de representación social que permitirá desde esta instancia impulsar cualquier tipo de iniciativa con la fuerza y con la legitimidad que su membresía le da. En estas primeras horas de su gestión ahí, ¿qué se ha encontrado que ha dicho usted, esto hay que cambiarlo? Primero, que la actividad fundamental a la que se había dedicado el FONAC era evaluar estos instrumentos de planificación, visión de país, plan de nación. Creo que el hecho de que el mandato que le daba la ley lo circunscribía a ese tipo de actividades, disminuyó la beligerancia del FONAC. Y entonces me encuentro con el gran reto de hacer que el FONAC sea una instancia que con fuerza y con responsabilidad sea la voz de la población e impulse procesos de incidencia sobre la base de las instrucciones que nos dé la Asamblea. Los empresarios, los campesinos, los obreros, las universidades, todos los que forman parte de la membresía de la Asamblea, ¿están conscientes de que eso hay que relanzarlo? Mire, por lo que he platicado con ellos, por lo que se ha visto expresado en las actas de las últimas asambleas, existe el compromiso de poder impulsar iniciativas que presionen al Estado a hacer las cosas de una mejor manera. Eso nos llena de profunda satisfacción y eso nos coloca en una situación de muchísimo privilegio respecto a otras instancias que tienen problemas para convocar a distintos sectores de la sociedad e impulsar iniciativas de política pública o de presión a las autoridades. Yo esperaría ahora tener suficiente talento, tener suficiente ingenio y poner suficiente sacrificio como para que la aspiración de la Asamblea se vuelva una realidad y hechos concretos. La sociedad civil estaba de alguna manera esperanzada con que la lucha contra la corrupción se afianzara a raíz de la misión de apoyo de la OEA. Una vez que eso ha desaparecido del tinglado, ¿cuál cree usted, con su experiencia en la sociedad civil, impulsando ese tipo de tareas también, que debería ser la gran tarea de la nación hondureña? Mire, aquí lo importante es tener una hoja de ruta. Es decir, aquí hay muchos actores en la institucionalidad pública, el gobierno, el Congreso, los operadores de justicia, los entes contralores del Estado, la sociedad civil, no solamente la aglutinada en FONAC, los partidos políticos, por ejemplo. Pero de nada va a servir hacer un esfuerzo disperso si todos no empujamos en la misma dirección. Y para que todos empujemos en la misma dirección y que le apuntemos a resolver los mismos problemas y que los problemas que pensemos resolver sean los relevantes, necesitamos una hoja de ruta. Por eso a mí me da esperanza. Me da esperanza de que luego del fracasado intento de darle extensión al convenio entre el gobierno de la República y la OEA, se haya planteado la posibilidad de un gran plan anticorrupción, de un plan de transparencia. Lo que deben de saber los funcionarios es que ese plan no se hace en la frialdad del escritorio de un burócrata, a la medida de los que detentan el poder. Deben estar conscientes los funcionarios que estos planes se hacen de manera participativa y garantizando que los distintos sectores de la sociedad puedan construirlos de forma colectiva. Ahora habrá que confiar por una parte en nuestras autoridades, pero por otra parte, Darío, darle seguimiento, monitorearlos, procurar estar cerca de ellos para que si en el camino modifican la ruta que nos han anunciado que van a transitar, oportunamente salir al paso a la denuncia y al cuestionamiento. ¿Qué espera usted de los partidos políticos frente a la campaña para las internas
y frente a la campaña para las generales? Mire, yo espero responsabilidad por parte de los políticos. ¿Manifestada cómo? Mire, manifestada con planteamientos serios que estén alineados al interés de la gente. Se ha perdido en gran medida, mire, no solamente la seriedad, Darío, se ha perdido, da la impresión, el talento por parte de nuestra clase política. Yo realmente tengo que hacer un esfuerzo muy grande para poder encontrar en la oferta electoral a gente que de forma inteligente, que de forma oportuna, que de manera pertinente, haga planteamientos que me hagan pensar que las cosas pueden cambiar si llegan al poder. Es decir, aquí no se trata únicamente de querer bajar de la mula del poder a uno para subirse el otro. Ese es un planteamiento demasiado simplista como que para que motive a un pueblo hondureño que tiene enormes problemas y que requiere de parte de los políticos precisamente soluciones a los mismos. ¿Cómo ha visto el desempeño del Congreso? Mire, yo lamento muchísimo que el Congreso a lo largo de estos últimos años haya dado tropiezos tomando algunas decisiones contrarias a la aspiración de la gente. Pero no solamente eso, sino que en algunos temas que son de enorme importancia para la ciudadanía, lamentablemente muchos de los proyectos guardan ahí reposo en los fríos archivos del Poder Legislativo. Le pongo dos ejemplos claros, el caso de la ley de secretos y el caso de la ley de colaboración eficaz. No entiendo cómo los parlamentarios, a pesar de saber que son dos temas tan importantes para la ciudadanía, que están incrustados en el imaginario colectivo, como una expectativa, no hagan mayor cosa para poder responder a esas ansias de la población. Ya la MASI trabajó los proyectos, ya el Poder Ejecutivo los envió al Congreso y todavía ahí no hay respuesta y eso a veces hasta reciente. Es decir, que este tema de la ley de secretos bloquee el acceso a la información pública o que la ley de colaboración eficaz se pudiera convertir en una herramienta valiosa para poder luchar contra la corrupción y que hagan caso omiso a poder tratar esos temas, dan señales equivocadas y esperemos rectifiquen. Pausa y retornamos. Ingeniero Rivera Pacheco, ¿cuál cree usted que debe ser el papel de la sociedad, del hondureño común, frente a la realidad que los políticos cada 4 años prometen cambiar y sigue incluso cada vez peor? Mire, exigir más. Es decir, los hondureños pagamos impuestos, múltiples impuestos, contribuimos al financiamiento de los partidos, fundamentalmente contribuimos al financiamiento del Estado, de la institucionalidad pública, y lo menos que podemos hacer es sentirnos satisfechos con el desempeño de los partidos y de las entidades gubernamentales y demás instituciones del Estado. Este pueblo con una economía de guerra le da a su gobierno más de 260,000 millones al año. Claro que sí, y nosotros da la impresión que no nos damos cuenta que esa enorme cantidad de dinero es nuestro, colocados en manos de los políticos, de los que detentan el poder en el gobierno central, pero también de los que detentan el poder en los gobiernos locales. La exigencia por parte de la ciudadanía, las autoridades, es el mecanismo infalible como para poder enderezar las cosas. Lo que pasa es que los hondureños protestamos poco, exigimos poco y somos muchísimo más indulgentes que otras sociedades, inclusive en América Latina. No deberíamos de ser tan tolerantes frente a la corrupción, no deberíamos de ser tan tolerantes ante la incompetencia, ante la incapacidad, ante la negligencia por parte de las autoridades. Creo que ese es el elemento fundamental, pero también yo creo
que donde encontremos ese recoveco de esperanza, donde encontremos ese espacio a hacer bien las cosas, porque hay muchos funcionarios que están dispuestos a hacer bien las cosas, ahí, Darío, hay que respaldar. Yo no soy de los que piensan que haciendo fracasar a un gobierno vamos a lograr en el próximo mejores beneficios. Yo estoy convencido de que si se puede colaborar con la autoridad, habrá que hacerlo. Si se puede colaborar con quienes estén dispuestos a propiciar cambios positivos, hay que realizarlo. Ahora bien, el que haga oídos sordos a los anhelos de la gente y a las exigencias, pues a ese sí hay que golpearlo. Una última inquietud. ¿Qué podemos esperar del FONAC en los próximos meses? Va a ser una institución beligerante que va a traducir el clamor de la gente y que vamos a presionar a las autoridades para que mejoren su desempeño en aquellas áreas que la gente más necesita. ¿Cuántos empleados tiene su oficina? Según comprendo, es un poco más de 15 empleados, entre permanentes y temporales. ¿Cuánto presupuesto tienen asignado? Creo que tiene más o menos unos 10 millones de lempiras al año. ¿Eso es suficiente? No es suficiente, ni el número de empleados, ni los recursos. Pero sepa usted, vamos a hacer un esfuerzo importante para que existan más recursos a favor de estos procesos de incidencia y personal calificado para poder traducir las aspiraciones de la gente en iniciativas concretas, efectivas, que puedan generar cambios trascendentales en el país. Estoy muy motivado, estoy muy animado, estoy dispuesto a dar todo mi sacrificio y mi trabajo para que el FONAC sea, dentro de poco tiempo, algo muy diferente de lo que ha sido. Es decir, una institución que pueda garantizarle al pueblo hondureño que va a representar sus intereses y que va a presionar al Estado para que haga mejor las cosas. Déjeme mostrar en pantalla la caricatura que pacientemente he estado haciendo aquí mientras escuchaba sus explicaciones acerca de su nuevo cargo. El secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, FONAC, ingeniero Omar Edgardo Rivera Pacheco, está aquí en la caricatura. Esta es mi forma de interpretarlo. Ahora interprete usted mi dibujo a ver qué le parece. Muy bien. ¿Ah? Me hizo muy bien los brackets ahí, ¿verdad? ¿Le gusta? Muy bien, le agradezco mucho, muy colorida. Me voy sumamente satisfecho con esta caricatura. Le agradezco mucho a usted su presencia en el programa, don Omar. Responda a mis últimas inquietudes con una sola palabra. Con todo gusto. ¿Hacia dónde marcha Honduras? Hacia donde los hondureños querramos que marchen. ¿Quién tiene la razón aquí? Debería de tenerla el que más esfuerzo y sacrificio hace por el país y no el que más eleve la voz. ¿Cuál es la pregunta más difícil que nos plantea la vida? Si hemos hecho por nuestros seres queridos todo lo que estuvo a nuestro alcance hacer. ¿Qué hay más allá del discurso oficial? Más allá del discurso oficial hay una verdad inobjetable y es que todavía no ha podido satisfacer los anhelos de la gente. ¿Cómo se consigue una sociedad más justa? Haciendo lo que los más vulnerables merecen que se haga por ellos. ¿Un solo término para calificar a los políticos tradicionales? No los necesitamos en el país. ¿Qué siente usted al encontrarse a un corrupto? Desprecio. ¿Cuál es el mejor lugar del mundo? Cerca de los seres queridos. ¿Cómo describe a doña Rina? Fue quien hizo de mí lo que hoy soy. ¿Qué se puede esperar de usted? Esfuerzo, dedicación, compromiso
y un proceder enmarcado en la ley. Espero yo que se haya sentido cómodo con nosotros. Gracias por estar. Sumamente cómodo y muy contento de estar aquí, Darío, y lo felicito por su programa, pero felicito la buena decisión de los televidentes de estar siempre pendiente de las emisiones de Vanegas. Gracias y muchos éxitos. Igualmente. A todos, queridos amigos, nos vemos la próxima. Gracias. Adiós.